Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy proponemos tres temas. ¿Cómo estamos creciendo a pesar de la pandemia en cuanto a las recaudaciones tributarias? Hoy, esta noche, nos van a acompañar el viceministro de Tributación, Óscar Orué, con los últimos datos ya del mes de agosto que está culminando. Y va a hacer su aparición en la TV también con nosotros la viceministra de Hacienda, Carmen Marín Rodríguez. El segundo bloque vamos a hablar acerca de la reforma del Estado y la forma que tiene la sociedad civil para participar. Nos acompañarán en ese bloque Agustín Carrizosa, presidente ejecutivo del CIRT, y Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda, vía Zoom. Y el último bloque vamos a hablar acerca del fenómeno que se da en el mercado de valores en nuestro país. Se celebran récords históricos en los últimos tiempos a pesar de que estamos en época de pandemia. Van a estar con nosotros para explicarnos este fenómeno económico Gustavo Rivas, presidente capital de BASA, y Joshua Abreu, presidente de la Comisión Nacional de Valores. Antes de ir al primer corte, acompáñenme que hoy tenemos un rico vino Aresti Carmener. Acá está. De una fina colección, es seco a la vez suave, con aromas a mermelada de mora, ciruela y cedro, y despliega leves toques picantes y especiados. Es especial para combinar con canelones, ñoquis, pollos, cerdos, chorizos y, ya le digo, esos ricos platos italianos. Aresti es pasión familiar y puede contactar con Nobleza SRL, que representa a nuestro país, al 555-236 y 5550 Noble. Vinos Aresti, vino chileno de gran calidad. Pausa y retornamos. Y para estar bien despiertos a la hora del debate, les invitamos a tomar un rico café. La Baza también lo distribuye Cafepar en nuestro país. Un café con un sabor realmente excepcional y en el que uno tiene que sacarse el visor para tomar. Café La Baza. Bueno, ya veía venir esto. ¿Qué tal, Óscar Orué? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda la audiencia. Un placer estar contigo esta noche y también con la viceministra Carmen. ¿Qué tal, viceministra Carmen Marín? ¿Cómo Muy anda? buenas noches, Carlos. Un placer estar contigo. Buenas noches, viceministro, y a toda la teleaudiencia que nos acompaña. Antes que nada, felicitaciones por el cargo. Una gran Muchísimas responsabilidad. gracias. Sí, es un desafío enorme realmente. Sí, efectivamente. Bueno, ¿qué pasó hoy? Se descubrió otro caso de mega evasión, ya lo venían siguiendo. ¿Qué pasó, viceministro? Bueno, el día de hoy, con el fiscal Juan Ledesma, que encabezó el operativo, se procedió a hacer un allanamiento simultáneo en una casa en la ciudad de Luque y también en una imprenta en la ciudad de Asunción, en el cual se detectó un posible esquema de evasión importante donde se vendía presumiblemente facturas de contenido falso. Encontramos que se crearon 52 empresas realmente que no existen y que a través de estas ventas... Eso está comprobado. No existen las empresas. No existen las 52, empresas. 52. Y supuestamente dedicadas a qué esas empresas. Y de todo un poco. O sea, hay de prestaciones de servicios, también venta de bienes. Y justamente eso fue lo que nos llamó la atención. Y se comenzó a utilizar justamente la tecnología. A través del código IP se comenzó a visualizar. Después se vio la dirección donde declaraban y fuimos a encontrar, por ejemplo, patios baldíos. Encontramos casas que no tenían, o sea, claro, no existía el negocio. Preguntábamos a los vecinos y bueno, el área de fiscalización y de inteligencia de tributación procedió a eso, encontramos eso y posteriormente, cuando tuvimos todos los elementos, también una telefonía celular nos ayudó para ubicar exactamente el lugar físico de donde se hacían todas las presentaciones en las declaraciones juradas, porque eso se hace a través del sistema Marangatú. Y bueno, ahí presentamos la denuncia, bueno, y posteriormente se designó el fiscal y hoy se procedió al allanamiento, ¿verdad? Y encontramos mucho más de lo que nosotros habíamos pensado. Realmente estamos hablando de una posible evasión de casi 100 mil millones de guaraníes. Son 25 millones de dólares aproximadamente. Aproximadamente. En 5 años. En 5 años. A un promedio de 5 millones por año.
Sí, sí, en el cual se le vendía factura a empresas reconocidas como también a personas. Empresas reconocidas. Sí. ¿Y qué pasa con esas empresas reconocidas? ¿Qué podría pasar con esas empresas reconocidas que estaban operando con estas empresas fantasmas? Y justamente estas empresas se hacen de este tipo de documentación a los efectos de incluir en su contabilidad para justificar costos y gastos que realmente no existen, No existen. a los efectos de pagar menos impuestos, ¿verdad? En ese caso vamos a iniciar fiscalizaciones para todas esas empresas y bueno, en el caso de que rectifiquen se le va a aplicar la multa correspondiente, ¿verdad? Ahí también hay que saber un poco también medir la responsabilidad, Carlos, porque lo que sucede muchas veces es que, por ejemplo, vos le encargas a una persona que te lleve tu contabilidad, ¿verdad? Y esa persona a veces con el afán de pagar menos impuestos y que vos seas... De facilitarte de que pague menos facilitarte impuestos, que sí. pague menos impuestos, van y consiguen factura. A lo mejor la persona ni siquiera sabe, ni siquiera conoce. Y bueno, Pero eso no atenúa la responsabilidad. Por supuesto que no, Carlos, pero también es un llamado a atención Sí. a todos los que nos están viendo. Sí, es cierto. Para que tengan en cuenta esa cuestión, porque pueden enfrentarse a una situación penal de repente que a lo mejor ni siquiera imaginada, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante eso. Y esto es muy importante, Carlos. Este trabajo que estamos haciendo tiene un pilar, ¿verdad? Que el pilar es justamente el combate frontal contra la evasión, porque vos sabrás que nosotros desde que empezó la pandemia, muchos hablaban de subir impuestos, ¿verdad? Nuestra intención desde el gobierno es no subir impuestos. Formalizar a la gente. Formalizar a la gente y que la gente que tiene que pagar su impuesto y que pague lo que corresponda, ¿verdad? La presión tributaria es baja en Paraguay. Nosotros creemos que eso es un incentivo y bueno, vamos a seguir y haciendo las denuncias correspondientes y bueno, este caso realmente salió bastante bien y agradezco a todo el equipo de la Fiscalía General del Estado por el apoyo rápido que nos dio para hacer el procedimiento y también a todo el equipo de inteligencia y de fiscalización de tributación. ¿Y cuántas empresas operaban con estas fantasmas? ¿Cuántas hasta este momento ustedes tienen? Leí en algún lado más de 4.000 empresas. 4.200 facturas se emitieron. Ajá. Ahí vamos a ver si son a todas las 4.000, pero yo estuve viendo una lista de por lo menos 1.000 empresas. 1.000 empresas. Sí. Es mucha plata. Es mucha plata. Qué buen trabajo. ¿Y hace cuánto tiempo están haciendo el seguimiento de esto? Nosotros empezamos a tener el indicio aproximadamente hace 3 o 4 meses, ¿verdad? Que el área de inteligencia de tributación comenzó a encontrar esas inconsistencias y ya con el equipo de fiscalización se comenzó a hacer el trabajo. También lo que nos llamó la atención fueron 2 puntos muy importantes. Uno, que los correos declarados eran iguales y no declaraban el contador. O sea, si vos declarás un correo, se supone que es del contador, sí, pero no declaraban que tenía un contador. Entonces, eso nos llamó la atención, ¿verdad? Y después también que se hacían todas las declaraciones en la misma hora, entre las 10 de la noche hasta las 12 de la noche. Y un horario un poco raro, ¿verdad? Y después que también no tenían pago de impuestos. O sea, estas empresas tenían créditos bastante y con eso compensaban esas ventas claro, que hacían. Entonces había una triangulación interesante a los efectos de no pagar impuestos. Entonces, cuando comenzamos a verificar, vimos, ¿verdad? Pero fue muy difícil encontrar, porque no tenía declarado ese domicilio donde hoy allanamos, y ahí fue que el código IP nos sirvió. ¿Dónde encontraron todos los documentos? ¿En Luque? En Luque. Ahí estaba la oficina del... Encontramos 14 celulares, ¿verdad? Donde estaban todos pegados en los celulares de quién era el representante legal y si alguien llamaba decía empresa X. Ah, claro. Porque son empresas fantasmas. Exactamente. ¿Cuántos empleados? Ese dato no tengo. Ahora están terminando, todavía están en el lugar ahora inventariando todo lo que se está incautando y yo creo que mañana vamos a dar una conferencia de prensa ahora, para dar porque el dueño de la empresa ni siquiera es contador. Está detenido el contador. El fiscal ya le detuvo al contador. Ya ordenó su detención. ¿El Ferreira? Sí, señor. Porque esta tarde habíamos hablado con el abogado y el abogado decía, no, él no es contador. Y bueno, entonces hacía pasar de contador. Lo que él hacía era contratar a contadores para que manejaran las cuentas de sus clientes. Es lo que nos explicó el abogado de este señor, que fue contratado hoy justamente para representarlo. Sí, y bueno, el señor está ahora detenido conforme a la orden del fiscal. ¿Es el único detenido? Hasta el momento sí, pero creo que va a haber más personas. Los integrantes de su empresa. Un esquema bastante grande. Grande. ¿Y qué va a pasar? Las empresas que participaron en el juego van a tener que pagar multas.
Por supuesto, van a tener, Eso sí. si rectifican, lo mínimo que va a suceder es pagar multa, ¿verdad? Tienen que rectificar, y bueno, ahí les va a aplicar la multa correspondiente. La multa va entre 100 a 300%, y bueno, nosotros ahora con el sistema lo que vamos a hacer es comenzar a ver dentro de su contabilidad, especialmente los que informan a través de Xauca, quiénes son los que utilizaron esas facturas. Sabemos ya, y bueno, y vamos a hacer ese control. Así que realmente estamos muy contentos por el procedimiento y que fue exitoso, porque no se filtró la información y encontramos toda la documentación Qué bueno. necesaria. Es bueno. ¿Y cómo cierra agosto en cuanto a recaudación? ¿Supera al de julio? No supera el de julio, porque el julio tuvo una participación muy importante de lo que es el anticipo, el pago de anticipo de impuesto a la renta, ¿verdad? Ahora, nosotros cerramos julio con 1.4 billones, ahora vamos a cerrar con 1.1 billón agosto, pero sí superando agosto de 2019, ¿verdad? Eso es importante, pero seguimos con el déficit. Hay que recordar que marzo ya empezamos con negativo, 5 meses de negativo. Y con un promedio empezamos con 280 millones de dólares menos, hoy estamos con 220 millones de dólares menos, y bueno, esperemos que esa brecha vaya acortándose, pero eso es lo que nos... Esto que estamos observando, que es el comparativo mensual. Justamente ahí vemos, es muy importante este cuadro, ¿verdad? Vemos un poco esa caída, el interanual. En marzo ya el más acentuado fue en abril. Empezamos ya en mayo a tener un pequeño repunte, porque en vez que sea 50% el negativo fue 36%. En junio ya empatamos, en julio empatamos técnicamente, ahí tuvimos un pequeño todavía déficit, pero ya agosto vemos que tiene realmente una mejora importante. Estamos hablando de 28%, comparando siempre agosto de 2019, pero acordándonos siempre de que hay una brecha de más de 200 millones de dólares de negativo, ¿verdad? Que no entró el dinero para financiar el presupuesto. Ahora, viceministra, y teniendo en cuenta esto que nos estaba explicando Oscar acerca de esa falta de ingresos, son 200 millones de dólares menos. Todas estas ayudas sociales que está planteando el gobierno, que está llevando adelante el gobierno, lo hace con los fondos de emergencia de 1.600 millones de dólares. Sí, Carlos, a ver, te explico básicamente dos cuestiones. En primer lugar, antes de responderte tu pregunta, quisiera complementar lo que mencionaba el viceministro en términos de recaudación tributaria y lo que eso implica también desde el punto de vista del proceso presupuestario, que es una realidad que siempre hay que considerar. Si bien es cierto, ya estamos viendo un proceso de recuperación en la recaudación. No obstante, nosotros consideramos que es bastante complicado de que se recupere lo que ya perdimos ante este contexto de pandemia. Entonces, eso hay que tener claro. Estamos hablando de una diferencia de en torno a 600 millones de lo que habíamos esperado recaudar en este año. Lógicamente, eso también tiene un impacto importante en el proceso de elaboración del presupuesto de lo que va a ser el 2021. Eso por un lado. No obstante, sí es bastante positivo desde el punto de vista de la actividad económica. Por otro lado, también sumado a eso, hay que recordar de que el último indicador del IMAEP sí ya arrojaba un 1.2 positivo en el último mes de junio. Son indicadores también que están reflejando un contexto, digamos, de inicio de recuperación. Ahora, por otro lado, en lo que respecta a los programas sociales, efectivamente sí fueron financiados con los 1.600 y dentro del paquete de emergencia. En primer lugar, el programa social, digamos, más costoso fue el programa PUTIBO, que en el primer semestre, en la primera etapa de implementación nos llevó más de 200 millones. Por otro lado, también ahora estamos avanzando en la implementación de la segunda etapa de ese programa, sumado ya, por lo menos lo que establecen ambas leyes, son más de 300 millones, 325 millones de dólares. Y son programas sociales que también hay que ser conscientes de que no vinieron para quedarse. Son medidas extraordinarias, en un contexto extraordinario. Entonces hay que ir retirando esos beneficios sociales también en la medida en que la economía se vaya recuperando. Entonces ahora estamos planteando estas medidas también dentro del plan Ñapúa Paraguay, pero esas medidas es claro que no vinieron para quedarse, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, en el primer programa llegamos a más de 1.200.000 personas, en esta etapa estamos estimando llegar a más de 700.000 personas, 700.000 personas aproximadamente. A pesar de que se inscribieron más de 1.800.000.
En el Putibú 2.0, por ejemplo. En el Putibú 2.0 se registraron más de 2.300.000 personas, 2.290.000, casi 2.900.000 personas. Igual es una cantidad importante, pero... ¿Solamente el Alto Paraná? No, en todo el país. En todo el país. En todo el país. Pero hay que considerar de que justamente teniendo en cuenta también que estamos ya en un contexto económico distinto. Cuando implementamos el primer programa estábamos hablando de un contexto en donde estaba todo cerrado, ¿verdad? Ahora, con este proceso de también el avance de la cuarentena, nosotros estamos trabajando en programas mucho más focalizados. No vamos a estar beneficiando ya a todos los sectores como se hizo en el programa anterior. Entonces, esas son las cuestiones que hay que tener en cuenta también por el costo que tienen estos programas. Ahora, viceministra, teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia, en la primera época, cuando fue por decisión del gobierno, el cierre, la poca apertura de negocios, que la gente no salga, eso obligó a que la gente que creyera conveniente cerrar nomás su negocio, porque todavía no hay gente, no hay clientes, no hay consumo. Pero ahora se da la situación a la inversa. Se abre otra vez el espacio para el trabajo, pero aumentan los casos. Y esto significa que igualmente muchos obreros no pueden, o trabajadores no pueden ir, o porque están contagiados, o porque fueron contactos, o son nexos y deben guardar cuarentena. Se dinamizó la economía con la apertura de fases, se dinamizó la economía, y si es así, ¿cuánto se dinamizó? Y paralelamente, al dinamizarse la economía, aumentan los casos. ¿Cuánto es el costo-beneficio económicamente hablando para el gobierno? Sí, a ver, Carlos, en primer lugar, consideremos un poco, miremos los indicadores de actividad económica. En abril estábamos 13% debajo, el indicador de actividad económica, ahora estamos 1.2 arriba. Y eso también un poco refleja el proceso gradual de la apertura, ¿verdad? Pero no obstante, es muy cierto lo que vos decís, que si es que mantenemos este nivel de incremento, eso también tiene un impacto en la actividad económica. Eso no es una cuestión discutible. Hay algunos sectores de la actividad que van a tener una recuperación mucho más gradual, como por ejemplo el área de servicios, ¿verdad? Que eso es clave. Y un poco también el contexto de las medidas sanitarias se trasladan en los últimos resultados del mercado laboral. Hubo un crecimiento importante del sector de inactivos. Estamos hablando de más de 200.000 personas que salen de la fuerza laboral y pasan a la inactividad, digamos. Ahora no se ve todavía un impacto muy importante en la desocupación, pero sí se ve un impacto en la cantidad de inactivos. Un poco eso también pero es el reflejo. No desempleados, son inactivos, sí, son cuestiones distintas. En el caso de inactivos sale de la fuerza laboral por diversas razones, ¿verdad? Y son inactivos casuales. Pero por otro lado, sobre lo que decías, también es cierto, hay que recordar que esto va a llevar un proceso gradual de recuperación, pero todo va a depender también de qué tan conscientes y de qué tan responsables seamos con las medidas sanitarias. Eso también es un elemento fundamental. Hay que mirar cómo le va también al Departamento de Alto Paraná con estas medidas implementadas recientemente, ¿verdad? Y todo va a depender, insisto, muchísimo de la responsabilidad con la que estemos tomando también las medidas sanitarias. Y en sintonía nosotros tenemos que ir implementando todas las medidas también desde el punto de vista económico para mitigar el impacto de esas medidas. Solamente esta semana habíamos anunciado también un paquete de medidas mucho más focalizadas para estos sectores afectados por la fase 4, hotelería, turismo, eventos, son sectores. Y estamos hablando de, en primer lugar, un monto de 350.000 millones de guaraníes desde el punto de vista del Fondo de Garantía del Paraguay, FOGAPI. FOGAPI va a implementar un fondo de garantía para las empresas de estos rubros con una tasa de interés del 10% y una cobertura de hasta el 70%. O sea, es una herramienta complementaria, pues si bien es cierto existía FOGAPI, esto apunta a este sector de la fase 4. Y por otro lado también el Banco Nacional de Fomento está reforzando las iniciativas que ya tenía. Está implementando una línea nueva de en torno a 100.000 millones con unas tasas en condiciones bastante accesibles, en torno al 7%. Y también ellos, a raíz del proceso también de mejora interna que estuvimos implementando con ellos están habilitando ventanillas diferenciadas para estos sectores, para que la atención sea mucho más rápida y también mucho más eficiente, ¿verdad? Atendiendo justamente a esta situación. Son medidas mucho más focalizadas
que vamos a estar implementando, atendiendo también a la cuestión sanitaria. ¿Y los fondos de dónde van a salir? Son recursos que ellos tienen. En primer lugar, FOGAPI tiene un fondo. FOGAPI tiene su fondo, sí. FOGAPI tiene su fondo y también el Banco Nacional de Fomento tiene su fondo. ¿No va a ser del fondo de emergencia? No, estos son instrumentos y recursos internos que ellos tienen, pero no obstante, esas también van a ser fortalecidas en el marco de Ñapuá Paraguay. Hay iniciativas de fortalecimiento del fondo Garantía del Paraguay. Estamos también trabajando con ellos en crear un fondo de garantía para la vivienda específicamente, para potenciar la inversión en el sector de la vivienda también y también para que la clase media pueda tener garantías en el momento del acceso al crédito. Y así como esas otras herramientas que estamos trabajando en el contexto del plan y que vamos a ir implementando con criterios mucho más focalizados. Ahora, teniendo en cuenta la recaudación y teniendo en cuenta lo que usted nos acaba de explicar de la situación sanitaria y económica del país, que todo eso hay que conjugar, ¿verdad? Para que uno no sobrepase al otro, etcétera, etcétera. Pero que van a tener incidencia uno sobre el otro sin ninguna duda, y eso ya quedó demostrado. Si no hay mayor recaudación, ¿de dónde tributación va a poder sacar más fondos? ¿Es posible formalizar a más gente de acá a fin de año? ¿Y cuánto más se podría formalizar? Hay que tener en cuenta, Carlos, nosotros en un año inscribimos a más de 100.000 personas. Sí. Con la ley de la reforma tributaria que implementamos a partir del 1 de enero y que fue uno de los ejes de este gobierno, en el cual nosotros decimos vamos a facilitarle y hacer más fácil a la gente poder inscribirse y poder pagar menos impuestos de forma más sencilla, con el simple y el re simple. Nosotros creemos que tenemos que potenciar estos dos regímenes, porque lo que vamos a hacer con esto es decirle a la gente, podés formalizarte, te va a salir más barato, va a ser menos burocrático, ¿verdad? Y no necesitas llevar una contabilidad, entre comillas. Por ejemplo, en el re simple vos pagas un monto fijo mensual de acuerdo a lo que vendes. Exacto. Nada más. Entonces, eso yo creo que va a ser muy importante que la gente tenga conciencia. Porque hoy, ¿qué es lo que encontró? Muchos te dicen, no funciona el FOGAPI. Pero ¿qué es lo que te pasa? Vos te vas y llevas tu documentación, pero había sido que vos no declarabas lo que realmente vos tenías. Entonces eso crea un problema, claro, porque el banco ve tu movimiento y no condice con lo claro. Exacto. Con lo que tuvimos muchísimos casos en el Banco Nacional de Fomento. Nosotros tenemos un acuerdo con Fomento en el cual ellos nos decían, esta empresa dice que factura tanto. Y nosotros veíamos... Están cruzando datos. Estamos cruzando datos. Y de 100 solicitudes, 30 por lo menos no coincidían, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema, ¿verdad? Entonces no es una cuestión de que no funcionan los FOGAPI, ni tampoco hay una cuestión de que el gobierno no hace nada, porque eso es lo que se pinta, sino que al final acá tenemos que todos sincerarnos y tratar de formalizarnos todos. Sí, definitivamente. Bueno, esa es una forma de generar más ingresos. Y el Ministerio de Hacienda, ¿cómo va a hacer para generar más impuestos y cómo va a ser para un presupuesto 2021 ajustado? Sí, a ver, quiero complementar lo que decía, si me permitís, teniendo en cuenta que es demasiado importante el tema de la formalización. La gran ventaja que tenemos ahora con el tema de la informalidad es la información que tenemos, que antes no teníamos. Estamos hablando de registros administrativos de estos programas sociales que nos dejan una base de datos que nos va a permitir ya hoy avanzar en el proceso de formalización, y ahí tenemos que sentarnos a hablar de cuál es el mecanismo que vamos a permitir, porque hay que hacer algunos ajustes en el sistema de seguridad social para permitir que estas personas puedan formalizarse. Entonces esa yo creo que es algo muy positivo que tiene el gobierno. Ahora, por otro lado, en el tema de la recaudación, lo que vos mencionás, yo te decía, el proceso presupuestario del próximo año va a ser una cuestión bastante compleja, porque si bien es cierto, estamos mejorando en la recaudación, el próximo año hay una pérdida importante que vamos a tener este año, y eso se traslada también en el próximo año. Entonces hay que ajustar los cinturones y vamos a hacer un presupuesto mucho más ajustado, acorde también al contexto económico y a la recaudación tributaria. Yo te decía hace rato, hay un déficit fiscal importante este año, pero hay un componente transitorio que hay que tener en cuenta. Todas estas medidas extraordinarias que estamos implementando no la vamos a poder seguir implementando porque, en primer lugar, no tienen fuentes de financiamiento, entonces no son sostenibles. Y esos son los programas que te mencionaba, y así como también otro por citar, por ejemplo, la ayuda social del subsidio
que está implementando el IPS, ¿verdad? Esas son otras iniciativas que todas implementamos en este contexto que estamos viviendo. Y todo eso es lo que explica también un poco el resultado fiscal que vamos a tener este año. Y para el próximo año, claramente, vamos a tener un presupuesto bastante acotado, bastante ajustado, acorde también a la estimación de la recaudación presupuestaria, que si bien es cierto, para el próximo año vemos un repunte importante también para la actividad económica, nosotros estimamos de que la recaudación va a estar muy por debajo también de lo que se requiere, ¿Cuánto ¿verdad? menos estiman que va? Y a ver, el crecimiento el próximo año va a estar en torno al 5%, la recaudación este año va a tener una caída en torno al 8%, ¿verdad? Y en función a eso estamos haciendo las estimaciones para el próximo año. Ajá. Y bueno, va a ser un año difícil. Sí, Así la ventaja mismo. es que tenemos que con la reforma impositiva, hay todavía medidas que estamos implementando. Hay que recordar que el tema del precio de transferencia va a estar vigente a partir de enero de 2021 con relación al tema del sector agroexportador. Después también tenemos a partir ya de este mes lo que es el impuesto a los dividendos y utilidades, donde el sector que un poco tiene mayor capacidad contributiva va a aportar en el caso de socios, dueños y accionistas de empresas. Y bueno, creo que este trabajo es fundamental y sobre todo nos encontró la pandemia con un momento de implementación de la reforma tributaria y que creo que tuvo su complejidad, tuvo su retraso, tuvo sus complicaciones, pero creo que está funcionando en la medida que lo vamos implementando y con todo el apoyo también del sector contable y también de los gremios. Bien, señores, qué rápido pasó el tiempo, se nos fue volando esta media hora del bloque. Viceministra, que tenga éxito en tu función, fuerza. Muchas gracias, Carlos. Y para lo que hubiera lugar, siempre el péndulo va a estar para que usted pueda comunicar lo que sea conveniente para el pueblo paraguayo, el trabajo que está haciendo en Hacienda. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Realmente es un honor estar contigo y también, por supuesto, del Ministerio de Hacienda tenemos que compartir y dialogar permanentemente y un poco compartir las medidas que estamos implementando, más aún en este contexto complejo que estamos pasando. Y Oscar, muchas gracias por estar una vez más y éxitos y buen trabajo por este tema de hoy. Gracias, Carlos. Realmente algo que hay que destacar también es la posibilidad del gobierno. Nosotros somos funcionarios de carrera del Ministerio de Hacienda y que nos tengan en consideración justamente para poder, en un momento complicado, poder hacer el trabajo y bueno, creo que estamos haciendo un buen equipo del Ministerio de Hacienda. Y sí, la importancia de ser excelentes técnicos. Muchas gracias. ¿Verdad? Así que fuerza con eso. Es hora de que a los técnicos se les dé el lugar que se merecen en la conducción del país, no solamente los políticos. Eso no tendría que decir para usted, así mejor ustedes no digan nada, no se meten en problemas. Gracias, Oscar, gracias, viceministra. Un gusto, Carlos. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de la reforma del Estado y cómo puede la sociedad civil participar en esa reforma. Ya volvemos. Bien, ya estamos en el segundo bloque del péndulo y saludamos ya a don Agustín Carrizosa. ¿Qué tal, don Agustín? ¿Cómo anda? Bien, Carlos, gracias por la invitación. No, gracias por estar acá presente. Y a ver si me escucha el ex ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, de su casa. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo están los dos? Bien. Bueno, está en cuarentena este señor, está encerrado. Así que, pero a disposición, que es lo importante. Sí, vos sabés lo que hace para Manuel estar de cuarentena. No, él se quedó a ver el partido de Olimpia. Otra razón, por eso que no vino. Por eso se quedó a ver el partido. Siempre mejor jugar con los partidos de Olimpia, varias veces ya. Bueno. Pues cumplirte a vos que verle al decano, imagínate vos. No, gracias, te agradezco, Manuel, te agradezco muchísimo. A ver, don Agustín, estuve leyendo lo que el CIR presentó como una propuesta para la participación de la sociedad civil. Exacto. En la discusión del presupuesto y de lo que es decir, de la economía y lo que es la vida nacional. Exacto. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer para que se le tenga en cuenta a la sociedad civil? Bueno, voy a comenzar y después Manuel el que va a explicar mejor la parte de economía, ¿verdad? La idea, cuando comenzó toda esta idea de una reforma del Estado, empezaron a invitarse, pero nunca había representantes de la sociedad civil, ¿verdad? Y como vos sabés, el CIR estaba siempre, y más o menos, vos sos menor que yo, pero te acordás de la época en la cual la sociedad civil era medio clandestina, Exactamente, ¿verdad? sí.
Entonces siempre nuestra preocupación es de qué manera podemos hacer que ellos participen, ¿verdad? Y entonces apareció la idea de crear una plataforma en el cual los ciudadanos podrían reunirse y discutir sobre diferentes temas, ¿verdad? Creamos una plataforma Google de Classroom que se usa para clase y cada aula se transformó en un grupo de ciudadanos discutiendo temas diferentes, ¿verdad? Uno de ellos, de Economía, está formado por varios exministros de Hacienda, ¿verdad? Pero hay otros donde hay jóvenes que están participando con el tema de empleo juvenil. Está Junto por la Educación, que tiene 3 grupos, uno sobre el financiamiento de la educación, otro sobre formación docente y otro sobre la primaria, ¿verdad? Tenemos otro grupo que está discutiendo sobre el tema de la reforma de salud. Tenemos otro que es sobre pymes, ¿verdad? Y también uno que estamos trabajando también sobre el tema de transparencia, ¿verdad? Y se creó toda esta unidad de transparencia y estamos participando como parte de un grupo que está estudiando la reforma o la transparencia del Estado, ¿verdad? Claro. Interesante, Manuel. Ya en tu rubro, recién estuvieron Óscar Orué y Carmen María, nueva viceministra, explicando las dificultades que vamos a tener el año que viene económicamente hablando, y en la elaboración del presupuesto dice va a ser acotado. Ahora, habíamos hablado acá la última vez que estuviste de la necesidad de un acuerdo social para que eso sea posible, pero estoy viendo y estamos viendo cómo los diversos sectores, en vez de tratar de congeniar, cada uno está llevando agua a su molino, y entonces es muy difícil la elaboración de un presupuesto que pueda satisfacer a todos, Manuel, teniendo en cuenta la pandemia, teniendo en cuenta la inactividad de muchos trabajadores paraguayos, teniendo en cuenta el aumento del desempleo y el aumento de la pobreza, y teniendo en cuenta que no vamos a tener los recursos suficientes para autofinanciarnos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que puede hacer la sociedad civil económicamente hablando para llegar a un consenso y tratar de tener un presupuesto manejable para el año que viene? Perdón, ahora sí. Acá el primer punto es que es importante tener en cuenta que el presupuesto nos afecta a todos. El presupuesto no es un ente que se discute y que leemos por el diario, y al leer por el diario no es totalmente neutral, no es que no pasa nada a partir de eso. Ocurren muchas cosas a partir del presupuesto. En la medida en que nosotros tengamos un presupuesto que no está financiado, que está desfinanciado, ese presupuesto se va a tener que financiar de alguna manera. Y no hay tantos secretos. Las formas de financiar un presupuesto son básicamente 2. Una es o subir los ingresos se pueden subir, en el caso paraguayo, con incrementos de tributos que vamos a tener que pagar nosotros, van a tener que pagar las empresas, van a tener que pagar las personas. O por otro lado, con incrementos de algún tipo de deuda que se pueda generar. Esa deuda puede ser de distintas categorías. También está en el tema acá dando vuelta, un tema que la gente no entiende mucho, la posibilidad de cobrar plata de Itaipú, sobre todo en el año 2023, pero eso, nosotros tenemos 50% de la decisión, Brasil nos dice que no, y no vamos a poder cobrar ese dinero. Exacto. Así que es algo muy, muy endeble esa posición. Entonces, tenemos que generar una eficiencia de gastos en algún lugar. Porque si no generamos esa eficiencia de gastos, todos nos vamos a tener que sentar a pagar. Yo estuve haciendo un cálculo que creo que es interesante que la gente conozca, donde cuál es el costo de una empresa privada en términos tributarios. Cuando nosotros cuando se hace el cálculo, se hace un cálculo muy simplista,
donde se dice ingresos tributarios dividido PIB te da 10%. Pero cuando vos agarrás y hallás el PIB de una empresa que margina vamos a suponer 50%, perdón, 20% en términos de margen bruto, es decir, compra a 100 y vende a 120, que es más o menos un estándar que hay en el país, posiblemente sea incluso un poco menos, y paga sueldos, más o menos la mitad de los gastos que tiene son sueldos, y gana un cierto margen a partir de eso, la tasa de impuestos está en 23,3%. O sea, una empresa formal tiene en promedio una tasa de impuestos sobre la producción que genera o sobre el valor agregado que genera del orden del 23,3%. Eso está en el mismo nivel que Chile. Chile es un país que yo creo que tiene un sistema económico bastante envidiable y bastante razonable. Por tanto, estamos en valores de un país relativamente razonable. No está en el promedio de América Latina, pero no queremos el promedio de América Latina. No queremos ser Argentina, no queremos ser Brasil. Países donde, aunque cueste creerlo, la evasión es muchísimo más grande que la evasión paraguaya. Porque las tasas de impuestos son importantes y porque la complejidad del sistema tributario hace muy fácil la evasión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y esto tiene mucho que ver con la entrevista que tenías anteriormente con los dos funcionarios, porque esto quiere decir que hay muchísima gente y muchísimas empresas que todavía evaden. Exactamente. Si nosotros tuviésemos a nivel de empresas 23,3% de necesidad de pago, quiere decir que estamos más o menos en un 50 o 60% posiblemente de evasión en general. O hay un 50 o un 60% de empresas que son las que están pagando. Pero es elevado, entonces, si ya estamos hablando de un 50% de evasión, es elevadísimo, Manuel. Claro, estamos hablando de evasión y estamos hablando de elusión. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre evasión y elusión? Evasión es el que nos paga directamente. Y elusión es el que inventa una historia para no pagar o para reducir el pago de lo que tiene. Esta es una cuestión extremadamente importante. Y esto sobre PIB, estamos hablando sobre un PIB real. No vamos a poder subir los impuestos el año que viene. ¿Por qué no vamos a poder subir los impuestos el año que viene? Este año hay un nivel de actividad económica menor. Ese nivel de actividad económica menor se tradujo ¿en qué? Se tradujo fundamentalmente en el hecho de que se ha recaudado menos IVA. Cuando hay menos nivel de actividad, se recauda menos IVA y se recauda menos selectivo al consumo. El selectivo al consumo lo pagás cuando tomás una Coca-Cola, tomás una cerveza, tomás un vino. Tal vez leche, una botella de vino, claro, o una botella de vino una que te botella gusta. de vino, claro, que están cargadas. ¿Qué marca es tu vino? Aresti. Bueno, cuando tomas un Aresti estás pagando impuestos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones, cuando hay un menor nivel de actividad económica, lo que tenés es, ese menor nivel de actividad económica te hace recaudar menos. Pero este año se produjo un fenómeno importante. Casi todas las empresas del país no van a ganar dinero en el año 2020. Entonces, su impuesto a la renta, que lo paga en el año 2021, y la distribución de dividendos que tendrán que pagar esas empresas a sus accionistas, va a ser muchísimo menor. Yo estimo que va a haber un 80% de empresas que no van a ganar dinero el año que viene. Al no ganar dinero esas empresas, obviamente en el 2021 cae el impuesto a la renta, cae el impuesto a la distribución de utilidades, que también va a ser importante. Entonces esta situación se arrastra. ¿Cómo va a financiar el Estado el déficit? ¿Y qué pasa si el Estado no financia el déficit? Si el Estado no financia el déficit, si el Estado no cubre ese déficit, lo que vamos a tener que hacer es generar deuda. La deuda se puede generar de varias maneras.
Una es emitir un bono soberano en los mercados internacionales y conseguir dinero a partir de eso. Después tenemos que pagar los intereses de esa deuda. Otra historia a la Argentina, cosa que no queremos imitar, quiero ser muy claro con esto, es que el Banco Central nos preste plata durante un tiempo indefinido. Si el Banco Central le presta plata al Estado o al Ministerio de Hacienda directamente por tiempo indefinido, eso se transforma en un volumen de dinero mucho más grande en la economía que al final se transforma en inflación. En inflación, sí. ¿Cuál es el riesgo que tenemos? Me decía un argentino una cuestión que es muy interesante. Tú sabes que me dice, yo me voy a Paraguay hace 5 años y me alojo siempre en el mismo hotel y tomo un remis desde el hotel, desde el aeropuerto hasta el hotel. Y hace 5 años ese remis me cobra 80.000 guaraníes. Me cobra exactamente el mismo monto. La gente que se fue a Buenos Aires últimamente, bueno, la verdad que hace 6 meses no se puede ir nadie. No se puede ir nadie, sí. Lo que se podían ir anteriormente, sabrán que hace 5 años posiblemente el remis desde 6 hasta el centro de Buenos Aires te salía, no sé, 10 pesos, y hoy te sale 1.000 pesos. Esa es una situación que es tremenda, tremenda. Y a los que más le afecta es a los más pobres, porque la inflación crece rápido y los salarios nunca se ajustan. Nunca se ajustan a sí mismo. Entonces perdés poder adquisitivo. Y no podés comer, no podés comprar las mismas cosas que compraban antes. Este es el riesgo. Este es el riesgo que corremos si no ajustamos nuestro déficit fiscal. No es un riesgo de mañana, no es un riesgo posiblemente del año que viene, pero es un riesgo del 2022, del 2023. Tenemos que ajustar nuestro déficit fiscal. Esta es la historia que nos está moviendo para trabajar con el emprendimiento que estamos haciendo con Agustín y con el CIR. Ahora, tratar de hacer llegar esto. Claro, a Manuel, lo que yo entiendo es que estamos tratando de que esto sea un país previsible. Exacto. Es decir, que seamos previsibles, que no andemos a los tumbos tomando decisiones que después de 6 meses lo volvemos a cambiar dependiendo de las coyunturas. Una corrección, Carlos. Sí. Que siga siendo un país previsible. Sí. No que sea, que siga siendo, porque ya somos un país previsible. Conservemos lo que tenemos, no perdamos lo que nos costó mucho ganar. Ahora, ustedes que están en el... Ahora, ustedes que están en el ámbito del año 2002, sí, cuando el dólar pasa de 4.500 guaraníes a 8.000 guaraníes en creo que 2 meses. ¿Te acordás la desesperación de la gente? Yo creo que nos acordamos, los que somos un poco más antiguos, por llamarlo de alguna manera, nos acordamos muy bien de esa época. Y era una época terrible. La gente debía por su autito $300 y esos $300 pasaban de ser 1.200.000 guaraníes a ser 3.200.000 guaraníes en 3 meses. Y devolvía su auto y andaba a pie. Ese tipo de cosas no queremos que nos pase. Ahora, Manuel, vos que estás en el estudio del tema económico y también don Agustín, ¿cuántas empresas en esta época de pandemia y ante esta situación económica, hubo empresas que salieron de Paraguay, empresas extranjeras que estaban acá y abandonaron Paraguay? Hoy nomás estaba leyendo que una aerolínea en Argentina va a dejar también sus oficinas, ya estaban cerrando sus oficinas, así como muchas empresas van saliendo de la Argentina. En ese sentido, Paraguay, ¿cómo es para el inversor extranjero, Manuel? Don Agustín. Sí, Manuel. Él tiene Paraguay es un país muy atractivo para lo que es la inversión extranjera. Por esto que te digo anteriormente, porque seguís pagando 80.000 guaraníes cada que te bajas del aeropuerto y te vas hasta el hotel. Y eso te pasa hace 5 años. Pero eso te pasa también con tu luz, con tu cuenta de Andes, excepto cuando se rayan un poco lo de Andes y sobrefacturan. Exacto. Te pasa con tu cuenta de teléfono, te pasa con los insumos en general que tenés, te pasa con la comida, con una serie de cosas
que tenemos una estabilidad, en cierta medida te cobran un monto razonable por hacer. La mano de obra es una mano de obra joven, es una mano de obra poco entrenada en general, pero cuando vos pues tenés 22 años o 24 años, que es la edad promedio que tiene Paraguay, vos tenés ganas de aprender cosas. Cuando tenés posiblemente 48 años, que es la edad promedio de Uruguay, ya no tenés más tanta ganas de aprender cosas nuevas. Entonces, todo esto ayuda a que hayan empresas que se vayan acercando, que se vayan quedando, y en realidad no hubo muchos problemas muy serios para estas empresas durante estos meses todavía. Qué bueno. Yo quería Sí. responder dos cosas. Una con relación a la alianza, ¿verdad? Sí. Uno de los temas que estamos procurando justamente es no trabajar tan separado. Uno de los problemas de nuestra falta de poder en el proceso político es justamente el tema de la fragmentación que existe en la sociedad civil, ¿verdad? Que también existe en el sector público, o sea, los ministerios están totalmente fragmentados, ¿verdad? Pero eso es uno de los temas que queremos. Y otro es mejorar la calidad del debate, ¿verdad? Estamos conectados con 7 universidades de Kansas y 2 universidades de Washington que van a alimentar a estas mesas en diferentes temas, Claro. digamos, ¿verdad? ¿Y cuántos ministros de Hacienda están compartiendo Y están las todos charlas? menos Bordas, creo que Bordas tiene su propio proceso Sí. que él está, ¿verdad? Pero después están todos los exministros y está viceministro, está Ramón Rodríguez, que también está Ramón Germán Ramírez, perdón, está Germán Rojas, está Manuel, por supuesto, está César está participando poco porque acaba de tener familia. Sí, sí. Está Spalding, ¿verdad? Y está Santi Peña, ¿verdad? O sea, todos los exministros están. Y una de las preocupaciones es justamente poder, ¿viste este tema de la administración de los pasivos, diríamos, ¿verdad? Uno de los temas es querer aclarar ese tipo de cosas. Empieza a salir como la ley del bicicleteo, diríamos, ¿verdad? Todo ese tipo de comunicación distorsiona y el ciudadano se vuelve en contra de una idea sin saber siquiera de qué se trata, ¿verdad? Y ese es uno de los objetivos de esto, poder enseñar a la sociedad, así como vos enseñás acá, poder enseñar a la sociedad civil sobre estos temas económicos. Mira, la gente cree que el presupuesto es una cosa, como dice Manuel, nos afecta a todos. Sí, y todos vamos a pedir aumento de salario, ¿verdad? Como si eso hubiera una caja negra ahí que es la que hace billetes, ¿verdad? Claro. Entonces, uno de los propósitos es mejorar la calidad esa de la información y la calidad de la discusión. Ahora, Manuel, si tenemos en cuenta que hay mucha gente que va a quedar desempleada, que ya está desempleada y que probablemente quede desempleada, ya sabemos que muchas empresas van a cerrar, es decir, que también hay patrones que van a tener que buscar alternativas para seguir laburando y ganando guaraníes. Entonces, si va a haber una reducción, si hay una reducción de la tasa de empleo, aumenta el desempleo, si al mismo tiempo hay menos capital disponible para la inversión, entonces, ¿cómo vamos a afrontar mayor cantidad de desempleados? Probablemente aumente la pobreza. Hoy nomás nos decía el ministro Hugo Cáceres que hay un 40% de niños en la pobreza. Exacto, sí. Si hay un 40% de niños en la pobreza, quiere decir que la pobreza está por encima del 30%. Claro. Porque hay mucho, Paraguay es fecundo en cuanto a crianza de chicos y por lo tanto menos familias, pero igual aumenta el nivel de la pobreza. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar el 2021 teniendo en cuenta esa situación, Manuel? Bueno, yo creo que estos años son años duros, son años complicados. Gran parte del impacto se está dando hoy en el sector terciario, fundamentalmente, en el sector comercial, en el sector de lo que se llama la cadena Horeca, hoteles, restaurantes y catering, que son las que normalmente trabajan alrededor del turismo, alrededor de la vida nocturna, alrededor de los eventos. Esa es gente muy afectada.
Y ahí hay particularidades que son interesantes de considerar. La primera particularidad que es interesante de considerar es, estos son sectores meramente urbanos, ¿verdad? Es gente que trabaja a nivel urbano. No hay, por tanto, el gasto público que se haga tiene que gastarse en las ciudades, porque si vos gastas hoy dinero en el campo, no vas a tener mucho impacto en la recuperación. Un segundo elemento que es importante es el 50% de las mujeres que trabajan en el Paraguay están empleadas en ese sector. Entonces, gran parte del impacto está orientado a mujeres del sector urbano. Muchas de estas mujeres cabezas de familia. Esta es una cuestión muy importante. Entonces, tenés un impacto que llega a un montón de niños a través de sus madres, ¿verdad? Y esto es algo que hay que cuidar. Entonces, creo que la política pública tiene que focalizarse hacia este tipo de sectores. Es muy importante que eso ocurra. Ahora una cosa, Manuel, antes que sigas, Manuel, una cosa, escúchame bien. Habíamos hablado de la necesidad de un pacto social. Sí. En esta situación económica que nos va a dejar la pandemia y que ya estamos viviendo, hay sectores que a pesar de ello están pidiendo aumentos salariales. Los maestros, que son muchísimos, están pidiendo aumentos salariales. Los trabajadores van a pedir aumentos salariales. Claro. Probablemente otros sectores del sector, también del sector público y privado, van a pedir aumento de ingresos. En esta situación no sé si va a ser bueno o no. Me parece que uno de los pactos debería ser acordar suspender posibles aumentos salariales por un determinado tiempo. Y si mejora la economía mucho más rápido de lo que indica el tiempo acordado, no hay problemas en empezar los aumentos. Pero me parece que por ahí, porque si no va a haber muchas protestas. Ya los maestros empezaron con las señales en los medios de comunicación y esto va a ir aumentando hacia fin de año, Manuel. ¿Qué se tendría que hacer con los salarios y cómo se tiene que negociar eso? Yo creo que sí. Es categórico. Agustín. Es categórica la necesidad. Sí, adelante. No, yo nomás que justamente de eso se trata el pacto, ¿verdad? Tendríamos que en el Paraguay tenemos una visión de muy corto plazo, diríamos, ¿verdad? O sea, va a haber pobreza, todos vamos a pedir aumento para mejorar nuestra situación antes que la pobreza llegue, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con no entender cómo es el proceso económico, diríamos, ¿verdad? Yo creo que esta pandemia nos enseñó dos cosas. Por un lado, de que el Estado no puede ser un elemento pequeño. El Estado tiene que tener una función de regulación y de mejorar, diríamos, y coordinar la situación, ¿verdad? Porque estos 40% de niños, eso es pobreza generacional. Exacto. Esos son los que van a tener hijos pobres y van a ser... Y el otro elemento que es muy importante es el tema de poder realmente pensar en otra economía. Por eso un poco nosotros invitamos a este grupo de personas que conocen, ¿verdad? Porque yo creo que tenemos que pensar en una nueva forma de economía, ¿verdad? Y eso solamente personas que han pasado por el sector público, que conocen, tienen la capacidad de alimentar. Exactamente, aparte son didácticos, porque escucharle a Manuel, a Santi, a Barreto, César Barreto, es didáctico, uno aprende con ellos. Usted no sabe lo que yo aprendo con ellos cada vez que los invito. Manuel, tenés ya cortito tiempo porque se nos va prácticamente el tiempo, pero ¿cómo deberíamos enfocar el tema salarial, por ejemplo? Yo creo que nosotros tenemos que plantear, y esta es la discusión que estamos teniendo con nuestros compañeros exministros en el marco de estas reuniones que estamos haciendo. Básicamente, nosotros tenemos que buscar soluciones por el lado del gasto, y creo que el planteamiento de un congelamiento salarial es un planteamiento extremadamente necesario. No solamente a nivel público, sino también a nivel privado posible. Sí, también, claro. A nivel público, de hecho, creo que cae de maduro el caso de los maestros que decís. Los maestros hoy prácticamente no están enseñando, en muchas partes del país no están enseñando. Y están queriendo utilizar acuerdos anteriores
que yo creo que son acuerdos anteriores que hoy no corren, ¿verdad? Bajo esta situación de riesgo que hay. El problema que tenemos es muchas veces que la clase política cede a este tipo de presiones, sobre todo en vistas a lo que va a ser la campaña electoral municipal del año que viene. Exacto, exacto. Que es un tema que obviamente compromete muchas veces este tipo de recursos. Pero el problema es que no alcanza más. Si es que nosotros generamos un déficit todavía superior al que tenemos hoy, vamos a tener que financiarlo, como decía anteriormente. Para que tengas una idea, en diciembre del 2019, el servicio de la deuda externa paraguaya, o el servicio de la deuda total paraguaya, alcanzaba 710 millones de dólares. Con el endeudamiento que se ha generado en pandemia, hemos subido en 2.012 millones de dólares al mes de junio nuestra deuda externa. Eso significa que vamos a tener que pagar en concepto de intereses de la deuda solamente valores de alrededor de 950 millones de dólares en el año 2020 y posiblemente superiores en el 2021. O sea, tenemos alrededor de 250 millones de dólares de plata que tenemos que pagarle a nuestros acreedores a nivel internacional y local, que agota el presupuesto y se va a recaudar menos. Entonces, no hay plata para sufrir salario. Y una cosa, los únicos que no han sido afectados durante este proceso de pandemia en su salario, creo que han sido los funcionarios públicos. Así, efectivamente. Tienen que hacer honor a eso que el pueblo paraguayo ha hecho por ellos. Perfecto. Manuel, encantadísimo de tenerte nuevamente. Muchas gracias por estar allí presente, don Agustín. Gracias por plantearnos este tema para el día de hoy. Muchas gracias a vos. Y gracias a Manuel, que lo sacamos de la cama. Sí, lo sacamos de la cama. o del frente al o del televisor. partido, sí. Pero no está en cama. Bueno, placer hablar con usted. Un gran abrazo a los dos y un gran saludo a la audiencia. Muchas gracias, muchas gracias. Y paradójicamente, en el próximo bloque vamos a hablar de uno de los sectores que sí han tenido rentabilidad y ganancia, la bolsa de valores. Ya vamos a explicar por qué a la vuelta de la pausa. Muy bien. Vení a Bristol en el Samsung Week. Super ofertas con hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Aprovecha los mejores precios del país en celulares, smartwatch, televisores, heladeras, lavarropas, aspiradoras y mucho más, sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. TV LED Samsung Smart 40 pulgadas Full HD. Precio normal 18 cuotas de 289.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 189.000 guaraníes. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más, pedí ya. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bien, ya estamos en el último bloque y en compañía de Gustavo Rivas, presidente de Vasa Capital. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Un gusto enorme, Carlos. Buenas Gracias noches. por venir. ¿Qué tal, don Josué Abreu? ¿Vos sos el presidente de la Comisión Nacional de Valores? Así es, señor Carlos, un gusto saludarlo. Igualmente, muchas gracias. Gracias por venir, Josué, muchas gracias. Les quiero preguntar algo. ¿Cómo es posible que en época de pandemia, acabamos de hablar de lo difícil que va a ser elaborar el presupuesto, pero estaba leyendo, informándome, porque ustedes van a venir para explicarme lo que es este fenómeno de la bolsa de valores y en plena época de pandemia un sector que da muchos resultados y muchos beneficios a la gente. Bueno, ¿podrían empezar explicándonos primero qué es la bolsa de valores, qué hace Vasa y por qué hay tanto movimiento y tanta ganancia, tantas utilidades? Bueno, el mercado de capitales, o sea, la bolsa de valores, básicamente está dentro del sistema financiero y eso lo que significa es que las empresas se pueden capitalizar o buscar dinero para los proyectos que tienen, sea para capital operativo o para inversiones que tienen.
Y muchas personas obviamente se van al sector financiero común y corriente como lo conocemos, a los bancos o a las financieras, inclusive a las cooperativas. Pero lo que hace la Bolsa de Valores, Carlos, básicamente habilita para que las empresas se puedan conectar directamente con los inversores. Y de la otra punta, normalmente los ahorristas ponen su dinero, su capital dentro del sistema financiero tradicional, que sería banco, financiera o cooperativas, y obviamente buscan un rendimiento sobre su capital, sobre su dinero. ¿Tiene seguridad? Claro, tiene seguridad, tiene un fondo de garantía de depósito, ¿verdad? Pero aparte de eso, el fondo de garantía de depósito no garantiza el 100% de lo que pone dentro de un banco. Eso no significa que no hay riesgo, a eso voy. Pero cuando colocan directamente, lo que hace eso, el mercado de capitales te ayuda para poder conectarte directamente con la empresa que necesita capital. Eso hace dos cosas. Puede bajar el costo de capital del emisor, o sea, de la empresa, y puede subir el rendimiento del inversor. Ahora también esto, lo que hace un banco es gestionar riesgo, ¿verdad? Un banco diversifica, tiene varios préstamos, por un lado, y tiene todo un equipo que gestiona ese riesgo, y obviamente el mercado de capitales te da a vos o al inversor básicamente esa responsabilidad de poder elegir el menú, el buffet de riesgo y también para aumentar tu rendimiento. Entonces, por eso en este momento de pandemia estuvo creciendo el mercado de capitales, porque obviamente emisores necesitan dinero y obviamente personas que están apostando también en cuanto a la economía de Paraguay están convirtiendo su ahorro en inversión. Y lo importante también dentro de este mercado están los fondos, que son fondos de inversión y fondos mutuos, lo cual sí ya le da un poco más diversificación al público en general. Entonces, ahí no sé si Gustavo quiere hablar un poco qué hacen los fondos mutuos y también cómo provee esa diversificación y rentabilidad. A ver, yo le quiero hacer una consulta. Yo cero en inversiones, como mucha gente, pero tengo mi ahorro. Estoy en una época de pandemia. No sé qué voy a hacer. Y no quiero tener en una cuenta corriente sin que tenga rendimiento, ¿verdad? Porque o mi empresa no anda, o mi empresa cerró, o porque no puedo invertir con mi hermano, etcétera, etcétera. Necesito un asesor, ¿verdad? Me enteré que Vasa Capital lidera nuevamente el market share. Bueno, y estuve leyendo la cantidad impresionante de movimiento de dinero que se da en la bolsa. Entonces, si yo me voy junto a usted mañana y le digo, a ver, don Gustavo, tengo 500 millones de guaraníes. No sé qué hacer con esto, pero no quiero tener en caja de ahorro ni en cuenta corriente, un CDA, no me da mucho rendimiento. ¿Qué, por ejemplo, puedo hacer? Hoy la puerta de entrada al mercado de valores son los fondos mutuos, lo que hablaba recién Joshua, donde una persona que no tiene la experiencia aún en poder realizar un análisis de las empresas, lo que hace es deposita esos recursos en un fondo que diversifica a su vez esa inversión en títulos que son líquidos y tienen una renta fija y le posibilitan al inversor ya tener una tasa de rendimiento superior a lo que es la inflación, 4,5% en este caso. Entonces, esa es la puerta de entrada, y en vez de tener en una caja de ahorro una cuenta corriente donde uno está ganando tasa 0, 0,5, automáticamente está rindiendo 4,5 a la vista disponible, donde el 50 o 60% de esos recursos son invertidos en bonos del Estado paraguayo. Garantía AAA, son líquidos ante la ventanilla del Banco Central del Paraguay. Entonces, esa es la puerta de entrada. Y después te aconsejaría ver una grilla de opciones con una calificación de riesgo crediticio, porque a diferencia de los bancos, el mercado de valores se basa en el criterio de una calificadora de riesgo, donde califica desde un AAA, que es el riesgo más seguro, hasta un C o triple C, el menos seguro, y ahí va tomando la decisión de qué criterio o qué perfil de riesgo quiere asumir a la hora de invertir. Hoy, un CDA de un banco a 2 años, 3 años, por 500 millones probablemente esté dando una renta del 5 o 6%, cuando que el mercado de capitales o el mercado de valores está ofreciendo 10, 11% en un título AA que es líquido. Y cuando digo que es líquido me refiero a que hoy compré, pasado mañana lo puedo vender y tengo nuevamente mi capital. Esa es la ventaja que tiene el mercado de valores. Ahora, brutamente hablando, y ustedes se pueden reír, espero que no se rían del... No, jamás. Bueno, brutamente hablando, de repente quiero comprar acciones de alguna gran empresa
extranjera, de Apple, lo que sea, Microsoft y compañía, están en el mercado, están acciones. Yo digo, bueno, quisiera comprar, ¿será? Don Gustavo, Joshua, ¿me pueden asesorar? ¿Es conveniente, no es conveniente? Y si no puedo, ¿será que puedo comprar las acciones de Basa o de Visión o de otro que probablemente esté en el mercado también? ¿Cuál me convendría o me convendría más los bonos del Tesoro? Entonces, uno pues dice, bueno, yo tengo esta plata, pero yo quisiera invertir también en Microsoft, de repente comprar acciones de Microsoft. ¿Cómo uno sabe cuál es la mejor, cómo ustedes le explican al cliente cuál es la mejor opción? Yo diría que ahí depende el perfil de riesgo. Muchas veces el perfil de riesgo depende uno de la edad. Una señora de 80 años con una jubilación que depende del dinero que está invertido, está mucho más averso al riesgo que una persona de 20 años que está libre y que tiene muchos años para poder recuperar el capital que pueda perder. Entonces, uno depende del perfil de riesgo y lo que le llamamos en el mundo financiero la aversión de riesgo, o sea, mi tolerancia de riesgo, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, la CNB, la Comisión Nacional de Valores, ya habilitó para que las casas de bolsa puedan intermediar o puedan dar una asesoría para también las compras de títulos, o sea, títulos de valores, acciones, por ejemplo, en el extranjero. Eso ya hicimos el año pasado, por ejemplo. Ah, ya se puede hacer eso. Ahora ya se puede. Ahora alguien puede ir a su casa de bolsa, si es que está habilitado para poder hacer eso, comprar títulos, acciones de Microsoft o de Google, lo que sea, por un lado. También acá localmente hay acciones, ¿verdad?, que son de oferta pública de SAECAS, ¿verdad? Tenemos, así como mencionaste, varios bancos, pero también varias empresas, que tienen esas acciones y son importantes para poder, obviamente, acompañar el crecimiento. La diferencia entre acciones y, obviamente, bonos, como le llamamos, es donde entra en el balance. Los bonos van pasivos y, obviamente, acciones en la parte de patrimonio. Y el que tiene acciones comparte el crecimiento y el riesgo pleno, pero también el riesgo va con el rendimiento. Y obviamente los bonos son algo que se comercializan bastante, que son muy interesantes en cuanto al rendimiento. Le comento, Oscar, que también nosotros estuvimos trabajando con la SET, ¿verdad?, sobre beneficios para el inversor. ¿Y por qué hacemos eso? Porque obviamente el gobierno quiere que el mercado de valores pueda crecer. ¿Por qué? Porque ayuda en la transparencia. O sea, todos los estados financieros de las empresas que emiten títulos están con acceso al público. O sea, vos puedes entrar al sitio web de la CNB, ver los estados financieros de los 80 y algo de empresas que cotizan justamente para ver cómo está su balance, cómo está su flujo, cómo están diferentes cosas, y también ayuda, obviamente, para la captación de fondos y la inversión. Y en momentos de pandemia, más que nunca necesitamos la inversión. Claro, y en este momento de pandemia, las empresas para capitalizarse también pueden invierten en la bolsa de valores. Totalmente, y eso es uno de los mecanismos que ha permitido que este volumen se haya incrementado. En los últimos 2-3 años, gracias a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Valores, se han incorporado nuevos productos que permiten que las empresas puedan rentabilizar ese excedente temporal de caja en inversiones de corto plazo, y eso permite que las mismas puedan generar un ingreso adicional en esta coyuntura adversa que estamos viviendo. O sea, las operaciones de reporto, que son contratos de corto plazo donde una empresa compra títulos con el compromiso de volver a venderlas en el corto plazo, permite un gran dinamismo, un gran volumen y rentabilidad de ese flujo de caja que ahora no están pudiendo invertir en proyectos que tenían planeados. Bueno, me hablaban de que aumentó. ¿Cuánto es el porcentaje de aumento que se dio en los primeros 6 meses de este año? Bueno, no sé si quiere mencionar, en junio básicamente pasamos lo que estuvo en el 2019. Te hago un resumen. Hace 15 años la Bolsa de Valores en un año movía 50 millones de dólares. En el 2019 superó el billón de dólares, más de 1.000 millones de dólares operados. Y a agosto ya vamos a estar llegando a los 1.100 millones de dólares. Probablemente para el final del 2020 alcancemos los 1.400 millones de dólares operados por bolsa. Bueno, por ejemplo, en la bolsa de valores, ¿cuáles son los movimientos más comunes? Es decir, el empresario paraguayo, ¿a qué apuesta más? ¿A qué sectores apuesta más? El sector de renta fija, o sea, bonos. Normalmente el instrumento más común son bonos, o sea, un CDA, obviamente lo que la mayoría del paraguayo invierte en CDAs. El que tiene plata invierte en un CDA por un lado. Ahora, ese CDA es muy similar, es renta fija, ¿verdad? Paga un interés y capital,
Y en ese sentido, un bono se asimila mucho a un CDA. Lo bueno también, lo que mencioné con la SET, es que todos los intereses, todos los rendimientos, inclusive toda la ganancia de capital, si yo compro un bono a 100 y vendo a 102, está exonerado del IRP, IRE y también INR. Entonces eso motiva, una motivación para que la gente pueda entrar al mercado y obviamente impulsar este mercado. Pero qué interesante. Y sí, las empresas cotizan en bolsas. Cotizan, ¿cuántas empresas paraguayas están cotizando en la Bolsa de Valores? Son 87 empresas. 87. Y desde hace de un tiempo, ¿de qué año a esta parte han aumentado su participación en la bolsa? En el año pasado, cerca de 9 empresas ingresaron al mercado de valores, o sea, fue un año de buen crecimiento, de buena entrada de empresas al mercado de valores. Eso es gracias a las casas de bolsa que obviamente traen a nuevos clientes al mercado, porque es como el buey y la gallina. Yo tengo plata, pero si no tengo dónde poder invertir, entonces voy a otro sector. Claro. Entonces y cuando más empresas dicen, quiero emitir vía bolsa, pero no tengo inversores, entonces se tienen que encontrar. Y eso es el trabajo justamente de las casas de bolsa, de los administradores de fondos, para poder hacer ese encuentro entre las empresas y los inversores. Y en eso están haciendo un muy buen trabajo. O sea, dicen que la CNB ayudó en muchos aspectos, pero también es porque muchas casas de bolsa ingresaron al mercado. Obviamente bancos están abriendo filiales que son casas de bolsa o administradores de fondos, y eso es algo muy importante para poder seguir impulsando. Ahora, y el paraguayo común, ¿para qué sectores orienta su inversión en la bolsa? La realidad, Carlos, hoy es que Paraguay tiene un déficit en cuanto a formación muy importante. Los centros de formación no están abordando el tema mercado de valores como en otros países. Entonces el proceso de evangelización, de culturizar, de explicar lo que es, corre por cuenta un poco de la CNB, de la bolsa y de las casas de bolsa. Hoy el paraguayo tradicional mira su certificado de ahorro, que con esta situación de pandemia las tasas se han contraído de manera importante. Banco Central bajó sus tasas en 300 puntos básicos, un poco más inclusive. Entonces los bancos también acomodaron ese nivel de tasa. Y el inversionista que tradicionalmente estaba comprando un certificado de ahorro, lo ponía en su ropero, bajo el colchón, hoy está diciendo, espera un poquito, yo necesito ese flujo para hacer frente a mis gastos corrientes. Entonces está viendo opciones de bonos, que es el peldaño superior a eso. Es donde están mirando, donde pueden tener un rendimiento que anteriormente le daba el certificado de ahorro. Ahora, ¿y las empresas están saliendo hoy a emitir? Están saliendo a emitir. Ante la necesidad de liquidez. Ante la necesidad de liquidez. Y un ejemplo que te comentaba era que en plena cuarentena, en el mes de marzo, fin de marzo y fin de abril, hemos tenido 2 emisiones muy grandes, Cementos Concepción y Tapeponá, por montos significativos, 10 y 15 millones de dólares. Cuando no veías un alma en la calle, la gente hubo una sobredemanda por estos 2 papeles, demostrando que sí hay interés en empresas que están apostando al desarrollo, a la inversión, y por ende el inversionista que tenía un CDA rindiéndole 8 y ahora le baja al 6, al 5, ve un título al 9, 10, 11% y evidentemente sí, va a se preferir lanza. eso. Exactamente. Exactamente, es decir, la oferta y la demanda en juego allí. ¿Y cómo Basa lidera nuevamente el market share en esta actividad? En realidad el Banco Basa ya decide hace años incursionar en el mercado de valores para desarrollar el mismo, porque como te decía, el proceso es de evangelización y la apuesta es a largo plazo. Lo que hicimos es, hace 1 año y medio salimos al mercado de la mano del Banco Basa, que es nuestro controlador, nosotros somos una filial, y apostamos en empresas que están deseosas de tener una fuente alternativa de apalancamiento. ¿Por qué? Porque el sistema tradicional bancario donde tenés una línea de crédito. Aparece una situación de pandemia y automáticamente, como decía Joshua, los bancos tienen que administrar su cartera de riesgos, ponen un freno de mano. Es natural, tienen fondos captados de ahorristas. Cuando que el mercado de capitales, si una empresa tiene registrado un programa de emisión en plena pandemia, inscribe una serie, sale, coloca y no tiene ningún inconveniente. Es una alternativa más que válida para la empresa. Ahora, ¿las acciones de las empresas privadas rinden más que las empresas públicas o no?
Hoy, en realidad, el bono del Estado paraguayo, que es el título público, Sí. porque las letras de regulación que emite el Banco Central no son comercializadas al público, los bonos de Hacienda sí, Sí. tienen una tasa de rendimiento cercana al 8%. Si cada tanto Hacienda emite bonos, Sí, se mensualmente, publican los medios así es, y exactamente. compañía. Y hoy Rinde 8%. Y en el sector privado, con las empresas, y está en torno al 10, 10,5, 11%. Y ambos son títulos líquidos, no, es y decir, sí, y aparte son confiables. son confiables. Es decir, son confiables. el sector privado es confiable. Hoy sí, yo te puedo asegurar que bonos de Tapeponá, Secom tienen liquidez diaria. Muchos inversionistas están todos los días demandando quiero comprar, y la gente que eventualmente tiene necesidad para hacer frente a un compromiso en el mismo día está vendiendo estos títulos y se hace de liquidez. En el mismo día. En el mismo día. En el mismo día uno puede hacer diferencia en cuanto a... El ejemplo que pusiste, Sí, tenés 500 millones de guaraníes, compraste hoy Secom, te rinde aproximadamente 10,5%, tenés una semana, te surge un compromiso y decís, mira, quiero vender 200 millones. Esa es una ventaja adicional. Cuando vos invertís en un certificado de ahorro, en un cartón Sí. que dice 500 millones de guaraníes, 500 millones. cuando querés hacerlo líquido, tenés que vender por los 500 Claro, millones. así mismo. En el mercado de valores los cortes tienen 1 millón de guaraníes. Entonces, compraste 500 acciones de Secom, pero necesitas 200 millones. A las 3 semanas vendés solamente los 200 bonos. Te quedan 300 millones aún devengando a la tasa de interés que compraste. Esa es una ventaja adicional. Después recuperás nuevamente el capital a las 3, al quinto mes, sexto mes, querés comprar, volvés a comprar. Tiene muchas ventajas con relación al mercado tradicional. Ahora, don Joshua, en la bolsa de valores, ¿cuáles son los que tienen más rendimiento? Las empresas acá. ¿Puede contarle eso para que la gente pueda invertir o no? Sí, o sea, así como mencionamos, el rendimiento y el riesgo van mano en mano. O sea, una empresa que es AAA, su rendimiento, porque el costo de capital que te va a dar para darle su dinero, te va a pagar menos. Pero obviamente hay AAA, AA, BB, BB y C, ¿verdad? C, a nadie le voy a recomendar porque básicamente un riesgo muy grande, una especulación. Pero obviamente hay muchas empresas que son... Pero hay gente que especula. Sí, hay gente que dice, mira, quiero este rendimiento y sé que están con problemas financieros, igual voy a invertir. ¿Por qué no? Y ahí justamente sucede en el mundo. O sea, Claro, vimos que Kodak, por ejemplo, estaba en $2 porque nadie más saca fotos, ¿verdad? Sí, pero ahora con el gobierno que le ayudó y estimuló y ahora tornaron para otro mundo de negocios, subió 2000%. O sea, en el riesgo hay retorno, Claro. ¿verdad? Pero a lo que voy es, la diversificación es demasiado importante. No es, si vos tenés esos 500 millones que hablaste, ¿verdad? No invertirías jamás en una sola empresa, ¿verdad? Es decir, vos no me recomendaría que... en una sola empresa no, porque ni es... La diversificación es importante. ¿Por qué? Porque eso te da, uno, aumenta el retorno, porque si vos invertís todo en AAA, significa que vas a tener un retorno menos que si yo invierto parte en AAA, parte en AA, parte en A, parte en BBB y tengo diversificado y por ende puedo aumentar mi retorno y eso va a ayudar también justamente para, en un momento donde necesito liquidez, puedo vender una parte que me es más líquida, ¿verdad? Hablo de liquidez donde tengo facilidad para revender eso. Entonces, eso es la clave acá, en este momento también es la diversificación, que mucha gente se van a un solo lugar, ponen toda su plata y no es recomendable eso. Sí, es decir, famoso no poner todos los huevos en el mismo canasta, así mismo. Exactamente, sí. No, porque, y qué interesante. Como usted dice, el proceso de evangelización tiene que ser más acelerado y tiene que ser más constante. Sí, me parece que vamos a tener que traerlos permanentemente a ustedes cada tanto para ir explicando a la gente incluso dónde pueden invertir, Claro. cuáles son los sectores que podrían beneficiar y con menor riesgo a la gente, porque creo que es importante que empecemos a aprender este sistema. Hoy, Carlos, vos cruzás a la Argentina y vas a ver que la mayoría de los jóvenes que están recibiendo su salario en el celular, al momento de recibir ya están comprando un título, un bono, enviando a un fondo mutuo. Yo creo que Paraguay va a transitar ese camino. Vamos a salir de ese sistema tradicional donde básicamente en los últimos 40 años seguimos con la caja de ahorro, la cuenta corriente, el certificado de ahorro.
Vamos a evolucionar, esto va también mucho de la mano con los medios de comunicación que puedan acompañarnos en este proceso de evangelización y de la tecnología, que las instituciones que estamos embarcados en el desarrollo del mercado podamos incorporar tecnología que facilite a las personas poder acceder a la inversión. Así es. Bueno, qué suerte que vinieron, porque es importantísimo esto que están contando para que la gente que necesita capitalizarse sepa que a través de estos sistemas pueden capitalizarse, ¿verdad? Y aquellos que quieran invertir también. Y en realidad nos ayudamos entre todos, finalmente terminamos ayudándonos. Alguien pone el capital, otro pone el trabajo, otro pone las acciones y vamos saliendo todos en esta pandemia. Pero es impresionante cómo la bolsa de valores puede tener en época de pandemia tan alto rendimiento. Así que gracias por explicarnos esto. Espero que no sean ni la primera ni la última vez que estén por acá. Me parece que vamos a tenerla a ustedes como consultores permanentes, así que vamos a tener que abusar de ustedes. Con muchísimo gusto. Así es, con mucho gusto. Y antes de la despedida, quisiera mostrarles el último informe del Ministerio de Salud respecto de los casos de coronavirus en nuestro país. Se procesaron 2.835 muestras, 644 dieron positivas, 642 casos comunitarios, 2 del exterior, todos aislados, 16 fallecidos el día de hoy. Total 247 hasta el momento, 280 internados, 67 en terapia intensiva, 251 recuperados, sumando 8.134. Total de casos confirmados en Paraguay de COVID-19, 14.872 personas. Bueno, con esta información ponemos punto final a esta emisión del Péndulo. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo miércoles.